Jean Piaget fue un psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo que tuvo aportes importantes en el estudio con niños, siendo su trabajo más importante la teoría del desarrollo cognitivo infantil, de gran importancia en la psicología del desarrollo. Para Piaget, el aprendiz es el motor principal de su propio aprendizaje, y los adultos que le rodean son agentes de apoyo en ese proceso de desarrollo. Piaget reconoce 4 etapas del desarrollo cognitivo: la etapa sensomotora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones complejas. La idea que planteó Piaget es que, al igual que nuestro cuerpo evoluciona rápidamente durante los primeros años de nuestras vidas, nuestras capacidades mentales también evolucionan a través de una serie de fases cualitativamente diferentes entre sí. Los patrones de pensamiento y comportamiento de los más jóvenes son cualitativamente distintos con respecto a los de los adultos, y que cada etapa del desarrollo define los contornos de estas maneras de actuar y sentir. Según Piaget, el desarrollo cognitivo y el crecimiento físico están interrelacionados. Él reconocía la influencia del entorno, como los padres, pero también mencionaba la importancia de la curiosidad en el aprendizaje del individuo. Pese a todo esto, aunque el aprendizaje depende en gran medida del contexto, la genética determina también las condiciones cognitivas que se ven con el crecimiento de la persona. Ahora veremos cuáles son estas 4 etapas del desarrollo cognitivo. Primera etapa sensomotora. La primera fase en el desarrollo cognitivo se da entre los 0 a 2 años de edad, es decir, entre el momento del nacimiento y de la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples. Acá se da la obtención de conocimiento. A partir de la interacción física con el entorno inmediato, el individuo explora el mundo a través de sus sentidos y sus movimientos y desarrolla características. Capacidad innata para distinguir el habla. La primera vez que tiene el bebé en contacto con el lenguaje es en el vientre materno. Se va familiarizando con la voz de los progenitores. Ellos están acostumbrados al lenguaje y desde el momento en que nace el bebé tiene la excepcional capacidad de distinguir el sonido del habla. Segundo, comunicación a través del llanto. Durante los primeros meses todos serán gestos prelingüísticos mediante sonrisas y llantos que utilizarán de una forma involuntaria y que más adelante se volverá intencional cuando aprendan a utilizarlo en un modo comunicativo, lo que nos lleva a la tercera característica, la pronunciación de primeras palabras. La cuarta es el interés por actividades lúdicas que generan reacciones sensoriales. Sabemos que para que exista un correcto aprendizaje debe haber un adecuado desarrollo sensorial en todas las personas y de esta manera se produce un adecuado aprendizaje. Y quinto, repetición de actividades. Durante esta etapa el bebé se concentra más en el mundo y comienza a repetir intencionalmente una acción para desencadenar una respuesta en el entorno. Etapa preoperacional. Aparece más o menos entre los 2 y los 7 años, pese a que el egocentrismo sigue presente, a que los niños empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, a actuar y jugar siguiendo roles ficticios. Como la capacidad de pensamientos complejos típico de adultos aún no se ha desarrollado, entra el pensamiento mágico basado en asociaciones simples y arbitrarias que está muy presente en la manera de interiorizar la información acerca de cómo funciona el mundo. Características. Primeras interacciones sociales. La interacción social en los niños no solo es un factor asociado a la diversión y el esparcimiento, sino se vuelve un elemento crítico cuando se trata de desarrollar la identidad personal y social. Segundo, la ampliación del vocabulario. Utilizan las palabras para comunicarse, pueden cortar objetos y dibujar pensamientos e ideas. Tercero, desarrollo de la empatía. Para Piaget, la capacidad de ponerse en los zapatos de otro está estrechamente anclado con el desarrollo cognitivo del niño. Y cuarto, pensamiento de carácter egocéntrico. Los niños son incapaces en esta etapa de sentir empatía o ponerse en la piel de otro. Entienden el mundo desde su única perspectiva, a partir del yo. Etapa de las operaciones concretas. Se da entre los 7 a los 12 años de edad. Acá ya se dan operaciones concretas donde el niño usa la lógica para poder dar conclusiones válidas, exceptuando los problemas abstractos. El pensamiento del niño ya no es tan egocéntrico. Una forma de identificar esta etapa es que es capaz de inferir que la cantidad de líquido contenido en un recipiente no depende de la forma que adquiere este líquido, ya que conserva su volumen. Las 3 características especiales de operaciones concretas.
Primero, capacidad para ser empático. Esto significa que los niños pueden ponerse en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos, necesidades y puntos de vista. Otro ejemplo podría ser cuando un niño respeta las normas y valores de su grupo social y se adapta a ellos. El segundo sería el desarrollo del pensamiento lógico. Esto significa que los niños pueden usar la razón para llegar a conclusiones válidas basándose en hechos y evidencias. La tercera sería el pensamiento abstracto, aún no desarrollado. Esto significa que los niños todavía tienen dificultades para pensar en conceptos que no son concretos, que no son tangibles o que directamente no son observables. Un ejemplo de esto es cuando un niño no puede entender el significado de una metáfora, un símbolo o una ironía. Etapa de las operaciones formales. Aparece desde los 12 años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta. Acá se gana la capacidad de usar la lógica para dar conclusiones abstractas, a diferencia de la etapa de operaciones concretas. Se puede pensar sobre pensar. Entra el uso del razonamiento hipotético-deductivo, es decir, la capacidad de pensar en situaciones hipotéticas y deducir las consecuencias lógicas de ellas. Características especiales de las operaciones formales. Como primero tenemos desarrollo de una mayor capacidad para generar conclusiones abstractas. Esto significa que los adolescentes pueden razonar de manera lógica y sistemática sobre conceptos que no son directamente observables, como la justicia, la libertad, el amor. Un ejemplo de esto es cuando un adolescente puede argumentar una posición sobre un tema social o político basándose en principios y evidencias. Por otro lado tenemos comprensión de la existencia de formas de pensamiento distintas. ¿Qué significa? Significa que los adolescentes pueden reconocer y respetar que otras personas pueden tener puntos de vista diferentes o incluso opuestos a los suyos y que pueden intentar comprenderlos y dialogar con ellos. Como último, tenemos que a partir de esta etapa de desarrollo los niños comienzan a plantearse hipótesis de sí mismos. Esto significa que los adolescentes pueden imaginar posibilidades y alternativas que no corresponden con la realidad y que pueden ponerlas a pruebas mediante el razonamiento o la experimentación. Para concluir, podemos decir que Piaget fue un psicólogo e investigador que se dedicó a estudiar el desarrollo cognitivo de los seres humanos desde la infancia hasta la adolescencia, entrando a la adultez. También la teoría de Piaget ha sido una de las más influyentes y reconocidas en el campo de la psicología del desarrollo, aunque también ha recibido algunas críticas y revisiones. Finalmente, su aporte consiste en haber mostrado que los niños tienen unas formas de pensar y de aprender propias y a su vez coherentes que evolucionan a través de una serie de etapas que marcan su desarrollo cognitivo.